Dios les bendiga, hermanos. Espero que todos se encuentren bien. Vamos a iniciar con el versículo que utilizó nuestro hermano al principio del servicio, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 14. 2 Timoteo 2, versículo 14, un versículo perfecto para el estudio de hoy, para iniciarlo. No tendremos los versículos en la pantalla, desde el principio les anuncio esto porque creo que es mejor tener la información en pantalla y que ustedes me sigan con sus Biblias y así pueden hacer sus propios apuntes también, si es que lo desea hacerlo. Pero dice el versículo 2 Timoteo 2:14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. No se estén peleando por palabras, dice el apóstol Pablo. Hay ciertas discusiones que surgen, y cuando digo discusión no hablo de un argumento fuerte o de retarnos verbalmente dentro de la iglesia, pero siempre, pues lamentablemente a veces hay desacuerdos dentro de la iglesia en cuanto a aspectos pequeños doctrinales como también aspectos muy grandes doctrinalmente hablando también. Uno de ellos ha sido lo que está en pantalla, la palabra Trinidad. Se ha prestado a mucho debate, se ha prestado a mucha discusión, y no solo hablo dentro de la iglesia de Cristo, hablo también del mundo denominacional, del mundo del catolicismo, del mundo secular, donde utilizan un entendimiento vano de lo que es la Trinidad y atacan al cristianismo por ello. En inglés se dice un straw man argument, no es un argumento bueno, pero atacan un concepto erróneo de lo que ellos piensan sobre una cierta doctrina. La intención de estos estudios no es, como lo que dice el apóstol Pablo, en realmente perder nuestro tiempo en tratar de ver en qué estamos en desacuerdo, no, simplemente una clarificación. Vamos a estar hablando sobre este tema porque se presta en el libro de Juan. Este tema realmente merece nuestra atención porque hay grandes implicaciones dentro de esta palabra. No se encuentra en la Biblia, pero estaré argumentando en esta serie de estudios que sí es muy bíblico y que es una palabra que puede resumir bastantes pasajes bíblicos también. Es un tema tan complejo, puso en peligro las almas de muchos en los primeros 5 siglos del cristianismo, y no hablo en exageración. Fue un tema súper controversial. Cuando el emperador Constantino llegó a poder y empezó a legalizar el cristianismo, le dio la comisión a los cristianos en decir, ok, tienen que estar en acuerdo con su cristología, tienen que estar de acuerdo con lo que ustedes entienden sobre el Padre y el Espíritu Santo. No me importa en qué acuerdo estén, tienen que estar de acuerdo, y porque realmente estaba dividiendo el imperio en ese entonces. Hay grandes implicaciones del propio Evangelio, de lo que entendemos sobre Trinidad, sobre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dentro de la Iglesia de Cristo, por lo menos a los que yo me he comunicado en el pasado, la mayoría prefieren no utilizar la palabra. Y quiero dejar algo en claro. No estoy forzándolos a usarlo. Yo no quiero entrar en estas discusiones que menciona el apóstol Pablo, pero sí hay que tener en claro lo que significa la palabra, cuál es su origen, cuál es su fundamento bíblico, cuál no es su fundamento bíblico. Entonces, para empezar, nos iremos paso a paso, veremos qué versículos apoyan o nos dirigen hacia este entendimiento trinitario, cuál es la explicación, cuál es la defensa, cuáles son argumentos en contra. Iremos paso por paso y con la ayuda de Dios vamos a ir entendiendo el tema un poco más. Porque una vez más estamos estudiando Juan y en Juan se presta este tema, entonces bueno, aclararlo de una vez. Ahora, como dije, primero hay que tener bien en claro
a lo que su servidor se refiere cuando dice Trinidad. Y para esto voy a usar unas definiciones preliminares para tener más claro a lo que me refiero con esta palabra que es una vez más extra bíblica. Algunas de estas definiciones no vienen de la Biblia, pero estaré defendiendo que sí son basadas bíblicamente. Verán cierto lenguaje, cierto vocabulario extra bíblico también. A su tiempo vamos a ir justificándolo. Pero cuando digo Trinidad, por lo menos me refiero a las siguientes definiciones. La más práctica la puse en la primera. Cuando alguien habla de Trinidad en el sentido conservativo, teológicamente hablando, dice Dios existe eternamente como tres personas. Ahorita no voy a estar hablando a lo que se refiere un cristiano, un teólogo cuando dice persona y cuando lo asimila a divinidad. Primero el fundamento. Primero hay que empezar a contar los números y luego vamos a ir a álgebra y así. Dios existe eternamente como tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es punto número 1. Wayne Grudem luego dice 2, cada persona es plenamente Dios, y 3, hay un solo Dios. Hay muchas reuniones que hacemos de devocionales con otros grupos de jóvenes y ha surgido la pregunta, ¿qué es bíblico Trinidad? Y si lo es, ¿cuál sería una buena definición? Yo utilizo la de Wayne Grudem, es muy buena. Dios existe eternamente como tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada persona puede ser referido plenamente como Dios, o sea, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y 3, solo existe un Dios. Es un resumen muy bueno, y de hecho lo iba a utilizar en la serie de estudios, pero dije, no explica suficientemente bien todos los aspectos que necesitamos repasar. Pero esa es solo una definición, acuérdense, no voy a explicarlo todo, pero es solo de introducción. Otra buena definición sería la siguiente: la doctrina de la Trinidad, en pocas palabras, es que Dios es absolutamente y eternamente una esencia, que subsiste en tres personas distintas y ordenadas sin división y sin replicación de la esencia. Voy a hablar un poco más de los detalles, pero fíjense bien el vocabulario muy particular. Tres personas distintas. No dice divididas, o sea, en que podamos, como si tomamos una naranja y la dividimos y decimos tenemos un tercio de naranja, otro tercio y otro tercio. Las palabras son poderosas y implican varias cosas. Entonces, si yo digo tres personas separadas, estoy separando la esencia de Dios. Aquí es donde es muy, muy dedicado esta doctrina, cuando empezamos a explicarla bíblicamente. Podrás decir, Emanuel, ¿por qué no solo dices que existe un Dios y a veces Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿No es lo mismo? La Biblia simplemente no nos da esa presentación de esta doctrina y se requiere un exégesis más profundo. Y las implicaciones son grandes y lo veremos con el tiempo. Noten que también dice sin división y sin replicación de la esencia, de que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son diferentes nombres, como por ejemplo sería un actor que tiene un nombre legalmente, que tiene otro nombre en un papel de una película y tiene otro nombre con su familia. Dios no es de la misma manera, tres personas distintas. Es la mejor palabra dentro de nuestro vocabulario limitado para poder explicar de la mejor manera posible y bíblicamente esto de lo que es la deidad, sin replicación. Una un poco más directa, el tercer punto: dentro del único ser que es Dios, existen eternamente tres personas coiguales y coeternas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vocabulario adicional aquí. Es una definición con menos palabras, pero igual de profunda y práctica, porque puede ser muy complejo el tema. Verán aquí en esta tercera definición, verán que es coiguales y coeternas. ¿Cuáles son las implicaciones de ahí?
Significa que cuando un teólogo utiliza esta definición diría, ok, antes de la creación existía el Padre, Dios Padre. Después de crear todas las cosas, Dios continúa existiendo como Dios Padre. Después del día del juicio final, Dios Padre. Pero está hablando de 3 personas aquí. El Hijo, antes de la creación, es referido como Dios Hijo o el Hijo, unigénito de Dios. En la creación, el Hijo. Después del día del juicio final, el Hijo. Y lo mismo se aplica con el Espíritu Santo. Son coeternas. Uno no es más Dios que el otro. El Padre no es más Dios por 1%, por 1 gramo, por lo que sea. Esto es lo que la Biblia nos presenta. Tampoco el Hijo y tampoco el Espíritu Santo. Bastante complejo, pero lo veremos con tiempo, se los prometo. 2 definiciones más y luego entraremos a cómo llegamos a tener estas definiciones. No necesitan comprenderlas en su totalidad, solo quiero que empiecen a asimilar el concepto o la doctrina de la deidad y Trinidad y luego ya tener mayor familiaridad con ello, ver, ¿cómo llega un cristiano o un pensador cristiano a llegar a estas conclusiones, a llegar a estas definiciones? ¿Por el azar? Por supuesto que no, por las Escrituras, pero este hermano, de hecho Chuck Horner, es de la Iglesia de Cristo, lamentablemente falleció hace unos años, pero dice, no hay 3 dioses, solo hay un ser espiritual infinito. Dentro de ese único ser espiritual hay 3 distinciones personales. Como es de la Iglesia de Cristo, creo que es aún más cuidadoso con sus palabras. Dice, cada una de estas distinciones personales puede ser tratada como, y es llamada Dios. 2, es capaz de amar y ser amado por otros. Y 3, cada uno tiene un papel distinto. Y yo agrego, en la creación y en la redención. ¿Cómo llegamos a tener esto a lo que tú explicas, hermano, con distinción? Lo vemos en cómo se hizo manifiesto la creación y la salvación. La salvación, ¿quién murió por nuestros pecados? La Biblia nos dice claramente, el Hijo murió por nuestros pecados. Nunca encontrarán un versículo bíblico donde te diga que el Padre murió en la cruz por nosotros, o que el Espíritu Santo murió por nosotros en la cruz, o que el Espíritu Santo resucitó de entre los muertos. Es bien específico las Escrituras en cuanto a estos temas del Evangelio de la salvación. En la creación y especialmente en la salvación vemos esto de que es distinciones dentro de la deidad, pero no separaciones. Ahora, por último, es la unidad de la deidad. Hay 3 personas de una misma sustancia. Hebreos 1:3 utiliza la palabra sustancia, poder y eternidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre no es de ninguno, ni engendrado ni procedente. El Hijo es engendrado eternamente por el Padre. El Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Son más detalles, es más específico y más complejo esta última definición. Lo hablaré con más detalle en el futuro, pero noten la última parte donde dice que el Hijo es engendrado eternamente por el Padre. Es difícil a veces, siempre es difícil tratar de entender la divinidad de Cristo. Si Cristo es el Hijo de Dios y si en el mundo las personas tienen hijos, pues naturalmente el Hijo tiene menos años que el Padre. Entonces, ¿cómo puede ser coeterno con el Padre si es el Hijo de Dios? Bueno, aquí es donde una vez más nuestras mentes limitadas no pueden explicarlo o entenderlo perfectamente, pero respetando la inspiración de las Escrituras podemos decir, es engendrado eternamente por el Padre. Así no se quebranta la divinidad del Hijo y así no se quebranta también la deidad del Padre. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. No, el punto aquí del estudio no es tratar de entender por ahorita cada definición perfectamente. Les di 5 definiciones muy similares, pero que cada una se enfoca en diferentes aspectos de la Trinidad.
Es solo para que vayan asimilando la información. Lo más importante del estudio de hoy: ¿cómo es que un pensador cristiano llega a tener estas definiciones? Bueno, llega a tenerlas por la presentación de las Escrituras sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sobre el monoteísmo del Antiguo Testamento, sobre el monoteísmo del Nuevo Testamento, y etcétera. Ahora, en 6 puntos. El Antiguo Testamento enseña que solo existe un Dios. Eso es lo primero que debemos de entender. Número 2, el Nuevo Testamento enseña que solo existe un Dios también. Ambos testamentos nos enseñan claramente sobre la divinidad de Dios Padre. El Antiguo y el Nuevo Testamento, punto número 4 que veremos, nos enseña sobre la divinidad del Mesías. Quinto punto, el Antiguo y el Nuevo Testamento nos enseña sobre la divinidad del Espíritu Santo. Y el sexto punto, el Nuevo Testamento nos enseña que existe una comunión especial y única entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una vez más, es así donde empezamos a ver un cierto misterio doctrinal que es progresivamente revelado en las Escrituras. Es bastante maravilloso contemplarlo. Pero veamos lo primero, y no creo que veamos los 6 puntos. En este mes tendremos otro estudio el jueves. Si no abarcamos todo, lo veremos en el siguiente jueves, y ya cuando veamos los 6 puntos vamos a entrar en otros. Pero primero lo primero, el Antiguo Testamento enseña que solo existe un Dios. Manuel, realmente tienes que acudir a un versículo para ver esto. Si hay algo claro de la Biblia, es que te enseña que solo existe un Dios. ¿Podrá alguien quien nunca ha sido cristiano en su vida decirte esto? Algo fundamental del cristianismo es su monoteísmo, de que no existen más dioses dentro de su entendimiento, de su doctrina. Ya lo repasamos de hecho en el último estudio, pero a veces surge un cierto reto en donde vemos ciertos versículos donde dice Dios mismo de que yo soy más grande que todos los dioses, y a veces se requiere un poco más de clarificación. Veamos por ejemplo el Salmo 50, versículo 1. Salmo 50, versículo 1. Como expliqué, el estudio no es para argumentar, no es para entrar en discusiones como nos avisa el apóstol Pablo. El estudio les recomiendo a que tengan una mente abierta y una Biblia abierta también, para que vean el fundamento de todo lo que se está diciendo y justificando por las Sagradas Escrituras. Vamos a ver 2 versículos aquí en Salmos. El primero, Salmo 51, dice: el Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado la tierra. Al 135, versículo 5. Ahora veamos ese Salmo 135, 5. Dice así: porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Vimos en las Escrituras, en el estudio pasado, en Génesis, Éxodo y en todo el Pentateuco, de que es bien claro la doctrina monoteísta que vemos desde el principio. Pero algunos dirán, bueno, en los Salmos y en otros libros también, Dios dice que yo soy más grande que todos los dioses. O algún salmista como lo tenemos de ejemplo aquí, donde dice, Dios es mucho más superior que los dioses de Canaán y eso. Y muchos dirán, ¿será esto un reconocimiento de que existen otros dioses? Bueno, no es el caso. Verán, la explicación es de que el mundo antiguo era bastante politeísta. Creían en muchos dioses, y no importaba si estabas en Egipto, en Canaán, en donde sea. Era algo típico en el mundo antiguo, aún en el primer siglo. La gente siempre ha amado tener sus dioses y crear sus propios dioses, porque es una reflexión de ellos mismos.
Estas no son confesiones bíblicas de que existan otros dioses, simplemente las Escrituras están utilizando un lenguaje que pues iba a ser entendible en ese entonces. Tal como el cristiano, quien intenta demostrar la existencia de Dios, va a utilizar lenguaje científico para comprobar sus argumentos, así de la misma manera estos escritores inspirados utilizaban lenguaje politeísta para hacer entender el mensaje de Dios. Entonces no es un reconocimiento de que existen otros dioses, simplemente está utilizando lenguaje politeísta o algo que iba a ser entendido para la cultura en ese entonces. No es como que hubiera tenido mucho sentido si Dios hubiera inspirado a David a hablar en términos de ciencia como las conocemos hoy en día. ¿Por qué? Porque nadie les iba a entender. Y es por eso que vemos en cada libro de la Biblia que fueron escritos en diferentes periodos de tiempo ciertos mensajes que serían más entendibles para su tiempo y su cultura en ese entonces. Y es por eso que tenemos hermanos quienes estudian la historia y el trasfondo cultural judío o griego para sacarle más jugo a estos pasajes. Es porque tiene más sentido hablar de esa manera y por eso tenía sentido hablar de esta manera en salmos como estos. Pero el Antiguo Testamento, a pesar de utilizar este tipo de lenguaje, el Antiguo Testamento aún así deja bien en claro, los dioses son una fabricación errónea de los hombres. Isaías hace un trabajo estupendo para demostrar eso. El Pentateuco también dice, todos esos dioses no son reales, fueron creados por los hombres. Muy claro que que existe solo un Dios. En todo el Antiguo Testamento te deja bien en claro eso. Entonces, nosotros entendiendo esto de Trinidad, veamos el primer paso, y este es el primer paso. Solo existe un Dios. ¿Ok? Muy bien. La primera división principal de la Biblia lo enseña. ¿Saben qué? La segunda división de la Biblia lo enseña también. Jesús mismo enseñó esto. Marcos 10, 18. Marcos 10, 18. El propio Mesías nos enseña de que solo existe un Dios. Los ídolos son simplemente fabricaciones del hombre que manifiestan sus deseos pecaminosos, sus instintos pecaminosos también. Los ídolos, como dice Apocalipsis 9:20, son realmente demonios. Y no hablo en exageración, dice esto el apóstol Juan en ese versículo. A Marcos 10, versículo 18, dice de la siguiente manera: Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Dios es benevolente y Dios es uno también. Este pasaje de hecho es controversial cuando vemos lo de más a fondo en doctrina trinitaria. Lo explicaré cuando lleguemos en ese entonces. Efesios 4, 6. Veamos ahora Efesios 4, versículo 6. Utilicé una porción de los relatos del Evangelio. Ahora voy a utilizar una porción de las epístolas paulinas. Efesios 4, versículo 6. Vuelve a hablar sobre la fe monoteísta de los judíos y de los cristianos. Dice que existe un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Muy claro. El Nuevo Testamento también reafirma lo que se enseña en el Antiguo. ¿Ok? Tercer paso. El Antiguo y el Nuevo Testamento enseñan sobre la divinidad del Padre. Tenemos un poco más de tiempo. Esta es otra de las enseñanzas más claras que la gente entiende, gente dentro y fuera de la iglesia. Dios es Padre, el Padre es Dios. Desde antes del diluvio global, desde antes de Génesis 6, Dios era conocido como un Padre. Tenía las hijas de los hombres y los hijos de Dios. Vemos eso. Una de las primeras cosas que entendemos de Dios en los primeros capítulos de la propia Biblia es su
paternidad. Dios fue un padre para la creación, fue un padre para Adán y Eva, fue un padre para este lineaje que tenía una comunión especial con Él. Dios era un padre para Israel, era su primogénito, como a veces tiernamente lo describe en el Pentateuco. Dios es un padre de los ángeles, de los hijos de Dios, como vemos en Job capítulo 1, versículo 6. Cristo, en el mejor sermón que tenemos escrito en toda la historia, en el Sermón del Monte, Él enfatizó sobre la paternidad de nuestro Dios. En su oración, modelo, Él enseña que debemos de dirigirnos hacia Dios como Padre. A través de sus enseñanzas en ese mismo sermón sobre la importancia de perdonar a tus enemigos o a tus deudores, Él enseña que eso se debe hacer en base del amor, benevolencia y paternidad de nuestro Dios. Acabamos de leer Efesios 4, versículo 6, lo vuelvo a repetir, dice, un Dios y Padre de todos. Veremos muchos versículos en donde son intercambiables estas palabras, Dios con Padre. Si hay algo claro en la Biblia, es esto: la paternidad perfecta de nuestro Creador, de nuestro Dios. Y de hecho, Padre, como ven en el último punto, Padre indica en las Escrituras, en el sentido teológico, como Creador de todas las cosas. No voy a leer ningún pasaje porque es algo muy claro aquí. Algo que no es tan claro para muchos es la divinidad del Mesías. En el Antiguo Testamento verán que el Mesías se describe como dos cosas. Bueno, no son cosas, pero mi lenguaje limitado. El Mesías es referido como Dios y es referido como Señor. Y esto lo tenemos muy en claro en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo es descrito así. Lean el segundo punto conmigo. Dice en el Salmo 45, 6 al 7, el Mesías es referido como Elohim, el nombre de Dios, y es exaltado por la unción de Elohim. Hebreos 1, 8 a 9 provee el comentario inspirado de ese pasaje al explicar que Dios haría lo mismo con su Hijo Jesucristo. El Mesías es descrito de la misma manera como el Padre, como Dios. Ya están viendo cómo paso por paso estamos entrando a esta contemplación trinitaria, pero este es apenas el cuarto, y verán cómo pues ya establecí de que solo existe un Dios. El antiguo pacto me enseña que solo existe un Dios, el nuevo pacto me enseña que solo existe un Dios. Entonces, cuando veo descripciones del Mesías como Dios, ya no puedo decir que existen dos dioses. Tengo que razonar y razonar con una explicación bíblica y satisfactoria en nuestra hermenéutica. ¿Ven lo importante que es todo esto? Si yo digo algo erróneo sobre el Hijo, bueno, es que quizá, y de hecho en los primeros siglos así sucedió. Sí, el Mesías es Dios, pero es como un Dios menor, es como Hércules y Zeus, es como David y Saúl, no sé, pero no es Dios completamente, no es lo que te enseña la Biblia. Existe un Dios y conocemos a Dios Padre, es descrito paternalmente, pero también es como título Dios Padre, en Efesios 4 y en otros pasajes. Pero vemos también esta distinción que hay entre Padre e Hijo. Salmo 45, vuelvan a leerlo conmigo. El Mesías es referido como Dios, ¿ok? Y es exaltado por Dios. No hay separación, hay distinción. Por eso es importante. No puedo decir separación porque ya establecí monoteísmo. Emanuel, ya entendí, ya lo explicaste como 10 veces. Esta doctrina es bien compleja y por eso tengo que explicarme muchas veces. Otro pasaje similar es Salmo 110, versículo 1. Es el tercer punto, léanlo conmigo. Dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En el capítulo 45 de los Salmos, el Mesías es Dios.
En el 110, el Mesías es Señor. Dijo mi Señor, el Padre, a mi Señor, el Mesías o el Hijo. Vemos un poco más claro la revelación de nuestro Dios, porque esto es algo que es imposible de deducir por tus propios esfuerzos. Necesitamos la revelación o la instrucción de la palabra de Dios para poder comprenderla. Mateo dijo que Jesús es Dios con nosotros. Juan dijo que Jesús o el Cristo estaba en el principio con Dios, y dice también que Cristo creó todas las cosas. Juan 1, 1 al 3, Colosenses 1, 15 al 18. Unos minutos más. Quinto paso. El Antiguo y el Nuevo Testamento nos enseña sobre la divinidad del Espíritu Santo. Esto lo vemos en pasajes como Génesis 1, versículo 2, que el Espíritu estaba sobre la faz de las aguas. Si el Espíritu estaba sobre la faz de las aguas y Dios no había creado ninguna criatura racional, debemos de no suponer que los ángeles estaban ahí. Pues quiere decir que si el Espíritu estaba en el principio con Dios, quiere decir que el Espíritu es Dios, porque no hay nada creado que estaba en el principio con Dios más que Dios. Esto lo establecimos en Juan capítulo 1. Ahora, otro pasaje importante de considerar es que en el Pentateuco y en los Salmos nos dice que los israelitas habían irritado a Dios. Es muy claro eso. Pero también en otros pasajes vemos que nos dice que el Espíritu fue irritado por los israelitas. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Que Dios y el Espíritu son el mismo Dios. El Padre y el Espíritu son el mismo Dios. Isaías 11:2, vamos a leer este versículo. Isaías 11, versículo 2. Y disculpen la complejidad del estudio, es necesario repasar. Isaías 11:2 dice así: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Hay otros pasajes que podemos tomar en cuenta. Pablo dijo en 2 Corintios 3, 17 al 18, que el Señor es el Espíritu. Al Padre se le llama Señor, Adonai, o Kurios en griego. El Hijo es llamado Señor. Es un título que Dios no comparte con nadie, como dice Isaías. Y el Espíritu Santo también es llamado Señor por el apóstol Pablo. Ya establecimos los primeros 2 puntos. Solo existe un Dios. No estamos hablando de 2 dioses, no estamos hablando de 3 dioses, estamos hablando de un Dios, pero que existe dentro de ellos distinciones. Dios inspiró a los profetas del Antiguo Testamento. Primera de Pedro nos dice eso en el capítulo 1. El Espíritu Santo también inspiró a los profetas del Antiguo Testamento. El Padre es autor del Antiguo Testamento y el Espíritu Santo también es autor del Antiguo Testamento. ¿Qué significa esto? Que ambos son no dioses, sino Dios. Sexto punto, y con esto continuaremos para la siguiente semana. Empezamos a unir todo esto por ayuda del Nuevo Testamento. Monoteísmo en el Antiguo, en el Nuevo, deificación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el Nuevo Testamento nos presenta la emocionante celebración de que en Dios existe una unidad y una comunión distinta. Que hay ciertas fórmulas en donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre son mencionados en conjunto. Que en un evento importante de redención, de valor redentivo o de creación, los 3 son mencionados también. De que los 3 son unificados también, de que los 3 existe una comunión distinta entre ellas. Eso lo veremos en el siguiente estudio. Muchas gracias por su paciencia. Si algo no quedó en claro,
ténganme paciencia y lo estaré explicando poco y poco más. Vamos a irnos en general hacia más específico y más específico con más versículos, pero con el tiempo, si Dios nos permite. Que Dios los bendiga. Vamos a orar y tendremos unos anuncios. Oremos.